Bien, le voy a pedir que me acompañe allí en el libro de Marcos, capítulo 10. Cuando lo tenga usted me dice amén. Un vasito de agua puede ser. Bien, ¿lo tiene? ¿Trajo Biblia? Bien. Celu Biblia. Si trajo Celu Biblia, póngale página ahí, póngale en modo avión. Así no le interrumpe nada. ¿Sí? Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así en el nombre de Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, sigue, así que después nos vamos a terminar de leer. Yo quiero compartir en esta mañana esta palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿sí? Porque nosotros tenemos quizás, creo yo, que tenemos la costumbre o la regularidad de poder venir y presentarnos delante del Señor, para que el Señor pueda mostrarnos aquello que nosotros debemos quizás revertir. Yo siempre digo en mi oración que le pido al Señor que Él pueda mostrarme, que yo pueda identificar también, para poder decirle al Señor que ese obstáculo sea quitado de mí, ¿no? Para poder alcanzar un grado más, un paso más en el conocimiento de su persona, para poder cada día servirlo mejor, para poder darle cada día un mejor tiempo, para poder darle cada día ese tiempo al conocimiento de la persona de Jesús. Si hay algo que a nosotros nos va a hacer crecer, es eso, ¿no? El conocimiento de la persona de Jesús, de saber cómo Él vivía, cómo Él actuaba, cómo Él hablaba, cómo Él caminaba por los lugares predicando. Eso nos va a permitir a nosotros tener ese crecimiento. Dice la palabra aquí en el versículo 17, dice: al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pequeño detalle que por ahí nosotros, leyéndolo al pasar, no nos damos cuenta, pero dice que vino uno corriendo, ¿no? Vio pasar allí al Señor y vino corriendo. Se arrodilló delante de Él y le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, ¿no? El Señor le estaba diciendo allí: vos me estás diciendo a mí, me estás reconociendo entonces como Dios. ¿Te das cuenta delante de quién te estás presentando? ¿No? Porque Jesús le dice: no hay uno bueno. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Él primero lo reconocía como maestro, porque le dijo maestro, y después cuando le dijo maestro bueno, ¿no? Lo reconocía como que, en teoría, se puede llegar a entender que lo reconocía como Dios, porque, vuelvo a repetir, Jesús le dijo: solamente hay uno solo bueno, y ese es Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Y esta es una pregunta para la iglesia. ¿Los mandamientos los saben? No, bueno.
detalla algunos. Algunos. Dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como diciendo, voy encaminado, creo poder llegar a tener aquello. O sea, él venía como diciéndole, si yo conozco todo lo que yo hago, ¿qué más me falta para heredar esa famosa vida eterna? Y Jesús lo miró y le amó. Y acá a mí me quedó cuando yo leía un comentario bíblico hace mucho tiempo, que Dios tiene la capacidad, no, esa virtud, de que simplemente Él nos mira y nos conoce. Él nos mira y no hace falta que nosotros le digamos una sola palabra. Él simplemente nos mira. El otro día yo compartía con mi familia en el grupo de nosotros esto que yo una vez le había comentado, ¿no? Había personas que se le vendaban los ojos, ¿sí? Y al frente había una persona que se había maquillado, ¿no? Como Jesús, que se había puesto la corona, que le había maquillado como que estaba lastimado, sus ropas rotas. Y cuando le sacaban la venda se encontraban delante de esta persona que se hacía pasar por Jesús, ¿no? Y lo que mostraba allí era la reacción de las personas. La reacción de la persona cuando se encontraba, porque nosotros decimos creer, conocer a Jesús, ¿verdad? Nosotros decimos creer. Ahora que creamos es otra cosa, decimos creer. Pero si nosotros haríamos eso aquí y nos pondríamos una venda en los ojos y cuando nos sacaran la venda de los ojos nos encontraríamos allí con la persona de Jesús, ¿qué sentiría nuestro corazón? ¿Qué sentiría nuestro corazón? Porque Él simplemente con su mirada nos diría, primero, que nos ama y segundo, que no hay ninguna cosa que nosotros podamos ocultarle o que nosotros podamos tener como excusa para no tener obediencia, para no rendirnos incondicionalmente a sus pies, para no tener como excusa absolutamente nada que nos impida poder llegar a Él. Si nosotros haríamos eso aquí, podríamos darnos cuenta quizás, si yo creo en Jesús, si yo realmente creo en Él o lo digo solamente de palabras, ¿no? Dice Jesús le amó, Jesús lo miró y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Si hay algo que Jesús le marcaba aquí, cuando Él le da alguno de los mandamientos, todos los mandamientos que le nombró acá, en el versículo 19, son con respecto al prójimo, ¿sí? Son con respecto hacia el trato con las otras personas, porque le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús le dice acá cuando le dice, una cosa te digo, anda, vende todo lo que tienes, ¿no? Y dáselo a los pobres. Acá nosotros podemos ver, identificar y ver con claridad allí que Dios le estaba diciendo, bueno, todo esto lo cumpliste desde tu juventud, como venís diciendo, pero ¿sabes qué? Te falta empezar por el primero. ¿Qué dice Éxodo 23 en el comienzo de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Le estaba diciendo allí, con ese amor, con esa ternura, con esa suavidad en sus palabras, el Señor le estaba diciendo que había empezado unos pasos más adelantados y que no había empezado por el primero. Anda, vende todo lo que tienes. Dice allí en Mateo 6:20, donde le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, haz tesoros en el cielo. Mateo 6:20 dice, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿No? Es allí en donde nosotros debemos identificar que tenemos que hacer tesoros. Pero
¿Qué le estaba diciendo el Señor? Vuelvo a repetir con esto, que no había empezado por el primero de los mandamientos, que era no tener dioses ajenos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice Mateo, no lo busque, yo lo tengo acá. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Dios le estaba mostrando, Jesús le estaba mostrando en este momento, con esa mirada que Él tiene y nosotros no podemos ocultarle nada, le estaba quizás parafraseándolo, dándole a entender: no hace falta que me digas nada, yo conozco tu corazón, yo sé la determinación que vas a tomar. Porque dice en el versículo 22, pero Él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dice un comentario que estaba leyendo, no lo anoté, pero dice, con esa palabra que el Señor le dijo, es como cuando uno va al dentista, decía el comentario, cuando uno va al dentista con una muela cariada y te pinchan justo en el nervio donde te tienen, ¿no? Bueno, no sé, a mí, gracias a Dios, no me pasó, ¿no? Pero aquellos que saben, cuando le pinchan en ese nervio que está infectado ahí para limpiar aquella carie, dice, y esa palabra que Jesús le dijo fue para él como haber puesto una inyección en medio. Él se fue afligido por las palabras del Señor allí. No se supo más nada de este joven. Pero lo que el Señor también estaba dando a entender allí, no era que el Señor estaba diciendo, deshacete absolutamente de todo, quédate sin nada, y vení y seguí, y vení y seguime. No, Jesús le estaba mostrando en ese momento que Él no había tomado una determinación genuina. Quizás Él pensaba que era algo como yo justamente hablaba al comienzo, inconscientemente, pero pensando que quizás algo que se podía comprar. Era un joven rico, en el comienzo dice que Jesús habla con un joven rico. Quizás pensó que era algo, un tesoro más, dice otro comentario, que él podía añadir a todo lo que él tenía. Pero sin embargo, esto era mucho más valioso y conllevaba a sacrificarlo absolutamente todo. No tenía disposición de compartirlo de él absolutamente con nadie. No tenía disposición o no tenía la intención tampoco de querer desarraigarse por completo ese afán en su corazón de tenerlo todo. Y eso es lo que pasa por ahí muchas veces, ¿no? En las personas que nosotros escuchamos hablar dentro y fuera de la iglesia. Cuando uno está arraigado a algo, es imposible desarraigarlo a no ser que sea por su propia voluntad. Es imposible sacar de su corazón aquello que tienen tan firme y tan seguro, porque es su seguridad, porque es su refugio, porque es su confianza, sea mucho, sea poco. El afán que el hombre tiene sobre sus posiciones nos lleva quizás muchas veces a pegarnos la vuelta y seguir por ese camino que nos lleva lejos de la presencia del Señor. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. ¿No? Aquí tenemos dos partes donde nosotros podemos leer, dice que es difícil entrar a los que tienen riquezas. Aquellos que tienen riqueza, pero también le es muy difícil entrar a aquellos que confían en lo que tienen. Y eso les pasa absolutamente a todos. Estamos confiados de lo que tenemos. Es imposible darle prioridad a otra cosa que no sea aquello que está arraigado en nuestros corazones. Y yo puedo enumerarle quizás
un montón de cosas de las cuales podrían identificarnos. Pero quizás por respeto, por cuidado, no lo hago. Pero nosotros mismos, identificándonos y conociendo nuestros corazones, podemos identificar 1, 2, 3, 4, 5, varias cosas que están antes, arraigadas a nuestro corazón, antes de Cristo. Y eso es algo para que nosotros oremos y pensemos. Y eso es algo para que nosotros podamos identificarlo. Y eso es algo para que nosotros podamos entender que lo único que hace eso que está arraigado en nuestro corazón es apartarnos de la presencia del Señor. Es apartarnos del conocimiento de su persona. Es apartarnos de todo aquello que nosotros tenemos por hacer. Nos vamos alejando cada vez más porque eso nos aleja. Porque eso nos hace a un costado. Porque eso nos impide poder crecer. El Señor no nos dice a nosotros, andá, vende tu casa, vende tu auto, déjalo todo, vende todo y vení. No. El Señor lo que nos quiere mostrar a través de su palabra es que nosotros podamos identificar si cada una de esas cosas están arraigadas en nuestro corazón, de tal forma que no le dan lugar para poder conocerlo de verdad como Él se quiere revelar a nuestras vidas. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien. Dice, versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo acá quiero leerle algo que hace un tiempo yo había compartido este versículo bíblico y después mi hermana Norma me mandó una captura para que nosotros podamos identificar un poco más este versículo. Quizás muchos lo conocen, pero aquellos que no, se los voy a compartir. Bueno, si el celular no deja también. ¿Me da un segundo? No se vaya, por favor. Ahí. Es que lo tenés bloqueado para la Biblia. Sí, lo tengo bloqueado para la Biblia. Me olvidé la clave encima. Acá está. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice, se requiere a la puerta de la ilustración, la cual tenía como nombre ojo de aguja. La puerta de la ciudad, las puertas de la ciudad en aquellos tiempos tenían dos hojas, amplias y cerradas, y en una de ellas una pequeña puerta por donde el paso era bastante estrecho. Y hoy la puerta pequeña se la conocía como ojo de aguja, ¿no? Era una puerta grande, con dos hojas, dice, cerrada, y que esas puertas grandes tenían una puerta más chiquita. ¿Sí? A esa puerta se le llama ojo de aguja. Oh, qué maestro que soy, ¿eh? Esa ustedes no la sabían, ¿eh? Bueno, yo la sabía. Guarda, Tengo un estudio sobre los dones también. Cuando la puerta grande estaba cerrada, para poder meter a un camello había que descargarlo, hacerlo que doblara sus patas y su cuello para poder pasar. Se podía pasar, pero con mucha dificultad, y el camello hasta terminaba con raspones, ¿no? El camello podía pasar por esa puerta chiquita, tenía que descargarlo todo lo que tenía y tenía que hacer que doble su pata, que doble su cabeza, ¿sí? Para poder pasar, y era tan estrecho que hasta a veces dice que se rapaba. Pero acá dice, Cristo no está poniendo una imposibilidad para que un rico sea salvo, sino que tanto ricos como pobres y todo ser humano de toda clase social, igual que como el camello, debe despojarse de sus cargas, doblar su cuello como metáfora de obediencia, arrodillarse ante Dios y reconocer que Él lo es todo, poniendo también de su parte para entrar en el reino de Dios, aunque sufra golpes y raspones. Es un perfecto ejemplo de cómo alcanzar la salvación, ¿no? Claro ejemplo, muy bueno, porque a la lectura corrida y rápida
uno se queda pensando y piensa cómo puede pasar un cabello en el ojo de una aguja y nos vamos todos a la costura. ¿No? El que no conoce se va a la costura, de verdad. Pero bueno, aquí dice claramente que uno debe despojarse de sus cargas, doblar sus rodillas, doblar su cabeza. Quizás con dificultad pueda pasar para el otro lado sufriendo golpes y raspones. Por eso dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y allí reflexionando lo voy pensando, más fácil es que pase un camello, que pase aquel que tiene arraigado en su corazón un montón de cosas y le impide entrar al Señor para que sea Señor en su vida. Dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Amén? Amén. Para nosotros, quizás, nosotros tenemos la costumbre, el hombre tiene la costumbre, de que cuando se lee un texto bíblico piensa en otra persona. ¿No? Y por dentro dice, ojalá se dé cuenta, que está hablando a Roberto. Se me acabó, estaba pensando en voz alta. Ojalá se dé cuenta, ¿no? Que estaba hablando a fulano. Pero quizás no me estoy dando cuenta. Yo, que todavía no incliné mis rodillas, que todavía no doblé mi cabeza, que todavía no desarraigué de mi corazón aquello que me permitirá poder entrar por esa puerta. Yo en este tiempo he estado hablando con mi esposa y hablábamos un montón de cosas de la iglesia, ¿sí? En donde yo le decía a mi esposa, si nosotros podemos ver esto, lo único que podemos hacer nosotros es orar por eso. Porque si Dios a nosotros como matrimonio, o a ustedes como matrimonio, o a cada persona le muestra cosas que en la iglesia deberían revertirse, lo único que nosotros tenemos por hacer y la única tarea que nosotros tenemos por hacer es orar. No somos quienes para juzgar absolutamente a nadie. Simplemente por gracia y por misericordia el Señor nos muestra ciertas cosas para orar y que la iglesia tome ese funcionamiento que quizás debe tener, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos identificar y pensar siempre, que lo que nosotros identificamos en la palabra, porque muchos dicen cuando usan el púlpito, primero Dios me habló a mí, pero eso que Dios le habló a mí, lo debo poner por obra también. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Te acuerdas que cuando Pedro y su hermano estaban pescando, estaban allí en la barca, pasó Jesús por allí y le dijo, vengan, síganme, y yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres? Dice que al instante lo dejaron absolutamente todo y se fueron tras él. ¿No? Cuánto también por ahí muchas veces nos cuesta dejarlo todo para venir delante de él. Dejarlo cuando uno quizás quiere expresar el dejarlo todo, y vuelvo a insistir en este punto, es dejar todo aquello que nosotros podamos identificar que nos impide poder alejarnos de la presencia del Señor. Y es un montón de cosas que nosotros podemos agarrar un cuaderno y detallarlo allí. Y nos vamos a dar cuenta por muchas cosas que tenemos que orar también. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Saben qué nos dice aquí? En esta lista que vuelvo a repetir. 100 veces más. Mujeres. Así que estaba pensando dejar a su mujer para recibir 100 mujeres más, no es lo que dice la palabra, ¿no? Y de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano o hermana, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y dice, casa, hermanos, hermana, madre, hijos y tierra. Lo dice. Obedecer al Señor.
Prefiero obedecer al Señor. Por causa de la prostitución. ¿Eh? Por causa de la Amén, pero es algo que por ahí hay que identificar también, ¿no? Porque en la broma por ahí muchas veces uno dice, ¿no? Y en la lista no está escrito. Dice, o tierra con persecución en el siglo venidero y en la vida eterna. Pero yo, leyéndolo, decía, identificándolo en este tiempo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o mujer, o tierras. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, son tres cosas fundamentales que hoy el hombre o la mujer tiene como prioridad para poder ponerlo a Cristo por medio. Casa, mujer o marido, o posiciones. Son tres cosas claras y puntuales, por lo menos que yo identifiqué, y que relacionándome con otras personas también. Yo hablo con mis compañeros, muchas veces que son cristianos, algunos, ¿no? Y puedo identificar allí que los puntos encontrados que siempre hay para no rendirse o cumplir con la voluntad del Señor en su casa, es su mujer o sus hijos, su mujer, su marido o las posesiones que tienen. Porque ese afán, el estar arraigados, ¿sí?, a todo lo que nosotros queremos alcanzar y queremos tener, nos impide y nos aleja de las cosas del Señor. Si hay alguien que conoce todas las necesidades que nosotros tenemos, lo confesamos nosotros siempre con nuestros labios. Si hay alguien que conoce todas nuestras necesidades, es el Señor. Si hay alguien que conoce todos nuestros sueños, es el Señor. Si hay alguien que conoce todos nuestros anhelos, es el Señor. Si hay alguien que lo conoce todo, es el Señor. Entonces, allí dice que en este tiempo, dice que no reciba 100 veces más en este tiempo. Lo que decimos, pero con persecución. O sea, guarda, no te estoy diciendo que este va a ser fácil. No te estoy diciendo que va a ser, que lo vas a tener todo. No, van a haber circunstancias y situaciones por las cuales vas a tener que atravesar para poder confirmar si realmente tu seguimiento por mí es genuino. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos serán primeros, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Ahora yo quiero que nosotros, en base a esto que fuimos leyendo, nosotros podamos identificar ciertas cosas en nosotros. ¿Sí? Dice que allí dice que el joven vino delante de la presencia de Jesús, se arrodilló y le dijo qué es lo que él tenía que hacer. Y acá en un comentario de la Biblia que tiene, dice, el joven se acercó a Jesús deseando saber qué hacer. Y se fue viendo lo que era incapaz de hacer. ¿No? Vuelvo a repetir, el joven se acercó deseando saber qué hacer para alcanzar la vida eterna. Y se fue viendo lo que era incapaz de hacer. ¿No? Nos acercamos delante del Señor, cuando el Señor en su suavidad de sus palabras nos dice aquello que nosotros tenemos como prioridad. Pegan media vuelta muchas personas, ¿sí?, y se van por el camino que vinieron, porque es mucho el arraigo que hay en su corazón. Pero identifiquemos nosotros. Jesús le dijo, ¿los mandamientos los sabes? Y eso es algo que, esa pregunta es para nosotros también. ¿Los mandamientos los sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eso es algo que, primero, leyendo quizás en el contexto, nosotros deberíamos identificar. ¿Cuál? Si nosotros somos como este joven que se presentó delante del Señor, todo eso lo cumplo desde chico. O nosotros tenemos que empezar. Empecemos por el comienzo, no teniendo dioses ajenos delante del Señor, y después sigamos a ver si identificamos aquí nosotros que estamos cumpliendo estos mandamientos que detalla aquí también. ¿Sí? No adulterar. Bueno, creo que nadie mató, ¿no? ¿Hay alguno? Levante la mano. No robes, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
para los jóvenes también, ¿sí? Ese mandamiento para los jóvenes, ¿sí? Para que ellos puedan identificar si nosotros estos mandamientos primero los venimos cumpliendo. Si no, hay algo que nosotros podemos sacar como conclusión, que hay muchas cosas que no estamos cumpliendo. Hay muchas cosas que no conocemos del Señor y que nosotros deberíamos empezar a conocer, que nosotros deberíamos empezar a dejar de perder tiempo. Usted, no sé, yo a veces me doy cuenta que pierdo tiempo. No sé si usted lo identifica o usted, que por ahí muchas veces está hace tiempo. Yo siempre digo, estoy hace 10 años, el cuestionario, el test ese que nosotros hicimos, a mí me hizo pensar mucho. Porque hay ciertas cosas que yo en 10 años de iglesia debería haber aprendido. Debería tener experiencia en el transcurso de 10 años de iglesia. Y en las preguntas que nosotros encontramos allí, vemos y conocemos nuestro corazón también. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón para con el otro? ¿Cuál es la disposición de nuestras vidas para el servicio hacia el otro? ¿Cuál es la disposición que tengo yo para poder servir al Señor? ¿Cuál es mi tiempo que yo le dedico al Señor? Si es un tiempo genuino, si es un tiempo que vale la pena, si es algo que realmente yo estoy haciendo porque siento la necesidad de hacerlo, o lo hago porque sigo la corriente que se mueve, que va para allá y yo sigo tras la corriente, pero no entiendo lo que hago. Esa pregunta deberíamos leerla aunque sea una vez por semana. Media hora nos llevaría quizás leerla para que nosotros podamos reflexionar en alguna de ellas, identificar, más allá de conocer quizás el potencial, aquel don que nosotros podamos tener, orar por eso, pero también orar, porque allí nos habla también aquel test de nuestro servicio, como dije, hacia el otro, de mi disposición para con las cosas de Dios, de lo que yo realmente siento en mi corazón cuando leo esa pregunta. ¿No? Podríamos elegir, yo lo traje ahora, me vino ahora a mi cabeza, pero podríamos elegir cualquiera de las preguntas de allí y reflexionar en este momento todos juntos sobre esa pregunta. Allí nosotros vamos a encontrar qué es lo que yo tengo para darle en este tiempo al Señor. Allí vamos a encontrar qué es lo que yo tengo en este tiempo para ofrecerle al Señor. Allí vamos a encontrar lo que yo realmente quiero hacer para el Señor. Quiero servirlo, quiero darle un mejor tiempo, quiero aprender a servir, quiero aprender a conocerlo, quiero aprender a poder brindarle al otro lo que el Señor me da a mí cada día. Es muy edificante aquello que nos han compartido, ¿sí? Es muy edificante aquellos videos que están subidos en nuestro canal de YouTube. Y tienen muy pocas reproducciones. Es muy importante que nosotros volvamos esos pasos para atrás para que podamos identificarnos en ellos. Porque no sirve de nada decir, sí, yo tengo el don de profecía, pero no tengo ni idea qué significa el don de profecía. Bueno, vayan a los videos que están allí atrás que nos van a explicar para que podamos entender lo que nosotros creemos que somos capaces de llevar adelante. ¿Sí? Cuando nuestro corazón se rinda, cuando doblemos la rodilla, cuando inclinemos nuestra cabeza, vamos a poder pasar por la puerta para poder darle al Señor el mejor de los servicios que podemos darle cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Amén. No está enojado, ¿no? Amén. Bueno, dice, entonces, acá vuelve al punto donde yo le decía al comienzo. Esa virtud que tiene el Señor de mirarnos a los ojos. Y yo quiero que nosotros, justamente el día jueves en el estudio al final, ¿no? Nos decían aquello que nos aleja muchas veces del Señor. Dice, cuando el pastor dio ese ejemplo que decía, usted cierra sus ojos y piense en algo. Y piense en algo muy importante para usted. Bueno, lo primero que vino a su cabeza, ese es su Dios. Porque lo primero quizás, ¿no? En el conocimiento, en la dedicación y en el tiempo que nosotros le podamos dar al conocimiento del Señor, cuando cerremos nuestros ojos vamos a pensar que lo más importante que yo tengo primero y principal es Dios, porque Él depende de todo lo que pueda pasar en cada una de mis áreas.
Él es la cabeza y de la cabeza se distribuye todo lo que pueda pasar en cada una de mis áreas si Él está primero. Si Él está allí como prioridad, Él me va a dar claridad a cada una de las áreas que yo tenga problema y que tenga que resolver. Pero Él tiene que estar allí arriba, pero Él tiene que ser la prioridad, pero Él tiene que ser aquel a quien nosotros recurramos. Tenemos la mala costumbre de querer resolver por nuestros propios medios las circunstancias que se presentan. Tenemos esa mala costumbre, corremos y pensamos que nosotros tenemos una mejor idea que el Señor. Y nos equivocamos. La mejor idea la tiene Él, la mejor respuesta la tiene Él, la mejor solución la tiene Él. Él tiene la respuesta a cada una de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Él conoce nuestras vidas como nadie las conoce. Él conoce nuestro corazón. Él nos conoce en profundidad para que nosotros podamos entender que no nos podemos ocultar de Él. Que lo debemos buscar con esa prioridad necesaria en todas las cosas que nos pasan hoy. ¿Cuántas cosas nosotros podemos identificar que hoy nos pasan? ¿Cuántas cosas nosotros podemos identificar hoy que están delante de nuestras vidas y que nos tienen cansados y que nos tienen agobiados y que nos tienen preocupados y que nos enferman y que nos traen consecuencias a nuestra salud, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, en el colegio, en donde nosotros estamos? ¿Cuántas de ellas están allí nosotros esperando a ver cuál es mi mejor idea para poder resolverla? Nos equivocamos, no tenemos la mejor idea. Nos equivocamos, no somos capaces de resolver absolutamente nada. Nos equivocamos cuando no lo elegimos al Señor como prioridad para que Él nos guíe y nos direccione en base a su sabiduría y el conocimiento. Nos equivocamos cuando creemos que nosotros somos capaces de resolver algo. Nos equivocamos. Entonces es tiempo de que nosotros podamos entender que si hay un lugar a donde nosotros podemos ir a buscar eso que necesitamos, es allí, como cantábamos al comienzo, que no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay otro lugar donde podamos recurrir, donde llegar más alto. Usted sabe, por cantarlo y por creerlo y por saberlo, que si usted se arrodilla llega al lugar más alto que nadie jamás podrá llegar. Al lugar más alto, allí, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros vamos a encontrar hoy la solución a todo lo que nos pueda estar tocando atravesar a cada uno de nosotros. Es allí. Y en el transcurso del tiempo, en la práctica, en el ejercicio, en la dedicación que nosotros le demos al Señor, vamos a poder encontrar que podemos disfrutar de su presencia. Que es algo de lo cual nosotros podemos realmente disfrutar. Que el orar no va a ser un peso. El orar va a ser algo que yo anhele poder tener en mi momento aparte con el Señor todos los días de mi vida. Que su palabra no me va a ser cansadora o su palabra simplemente la voy a buscar cuando tenga que tener una responsabilidad en la iglesia. No, su palabra la voy a leer todos los días. Que yo voy a poder entender que donde yo vaya su presencia va conmigo, que Él está conmigo y que ve todas las cosas que yo hago y que escucha todas las cosas que yo digo y que está presente en cada circunstancia de mi vida. Y así vamos a poder ir pudiendo cada uno de nosotros entender que no hay nada más lindo para un cristiano que depender de Cristo, que depender del Señor, que vivir con Él, Pero no hay nadie, dice, que no haya dejado casa, padre, madre, hermanos, hijos, mujer, que no vaya a recibir en este tiempo 100 veces más con persecución. ¿Sí? Van a haber dificultades y van a haber cosas de las cuales nosotros vamos a tener que afrontar. Pero tenemos la seguridad de que yo lo que tenga cada día va a ser porque era lo que yo tenía que tener. Porque va a ser de lo que yo alcance en el transcurso del tiempo, lo que yo tenía que alcanzar, lo que Dios sabía que para mí era lo justo y necesario, porque me iba a hacer feliz, porque lo iba a poder disfrutar. ¿Cuántas personas usted puede pensar, yo en familia, que se afanaron toda la vida por tener algo? Y al final de conseguirlo simplemente está como aquella palabra que dice: necio, ¿acaso no sabes que esta noche vengo a pedirte tu alma? ¿Cuánto afán puede haber en la vida y simplemente dejarlo así en la nada? Dejarlo de un día para el otro, para que los demás hagan con ese sacrificio, con esa preocupación que uno tuvo por años, simplemente lo tiren a la basura como si nada. Simplemente queda absolutamente en la nada. Entonces, ¿por qué vivir afanado? Hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, dice su palabra, donde lo que nosotros podamos
tener allí como tesoro. Será aquello tan maravilloso que podremos disfrutar por siempre, por una eternidad. Podremos disfrutarlo para siempre. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, oremos y pidámosles al Señor que podamos identificar en nosotros cuáles son esas piedras de tropiezo que nos impiden poder acercarnos delante de su presencia y darle en este tiempo el mejor de los servicios que nosotros podemos darle. Si hay algo que compartía hace un tiempo, ayer nos compartía también el pastor allí, hay algo que él hoy quizás quiera hacer, pero que hoy ya no tiene la fuerza. No tiene la fuerza de un joven de 30, de 28. Tiene la experiencia, pero ya no tiene la fuerza. ¿O no, pastor? ¿Se acuerda que ayer compartía? Entonces, lo que nosotros hoy tengamos para dar, démosle al Señor, porque nos vamos el día de mañana, ¿sí?, a decir, ¿por qué no le di al Señor mis mejores tiempos de fuerza? ¿Por qué no le di al Señor ese tiempo que yo podía dar? ¿Por qué lo dejé pasar? ¿Por qué perdí el tiempo? Hoy es tiempo, hoy es el momento en que nosotros, orando, podamos pedirle al Señor que nos ayude a rendir nuestro corazón delante de su presencia. Amén.